la elección a legisladores de la elección de diputados. Y entonces eso terminó favoreciendo el ausentismo, ¿no? Sobre todo en un sector que quizá había votado en blanco en otras elecciones y ahora no fue a votar, u otro sector que no se vio interpelado por campañas que mucho no decían, y en ese marco se benefició el gobierno nacional, que logró movilizar un poco más a su electorado y dirimir favorablemente para él la interna que tenía con el PRO, ¿no? Que es el otro dato de la elección, la licuación del espacio que venía gobernando la ciudad en favor del espacio que gobierna, siempre partiendo que es un voto limitado si tomamos el padrón en su conjunto, porque solo del total del padrón, Adorni saca un 15% aproximadamente de los votos, es decir, 1,5 de cada 10. No es una enorme elección, es una elección que está bien para sus intereses dentro de la interna que estaba disputando, y el peronismo que se planteaba como favorito en una campaña, a mi entender, totalmente insulsa, una campaña de no hacer campaña y por decantación de la división de la lista de la derecha a ganar, bueno, termina con un resultado por debajo de sus expectativas. En nuestro caso, el Frente de Izquierda hizo una campaña muy a contracorriente porque eh, es una elección sin espacios gratuitos y las fuerzas que no tenemos peso estatal en el sentido de dirigir un gobierno, como lo tuvo el gobierno nacional o lo tuvo el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, bueno, tuvimos que hacer una campaña muy a contracorriente, pese a lo cual logramos ser una de las 5 fuerzas que obtuvimos representación parlamentaria de las 17 listas que se presentaron, ¿no? Nosotros en el tema previsional hemos presentado 2 dictámenes. Un primer dictamen plantea la vuelta de la moratoria previsional, que yo creo que no debería haber excusas para no votarla, porque la Oficina de Presupuesto del Congreso ha mostrado que no tiene prácticamente costo fiscal. Entonces, ¿cuál sería el argumento para oponerse a la moratoria? Que es un problema de porque lo puso otro gobierno, ¿no? Verdaderamente en los sectores, salvo en el oficialismo, que sabemos que quiere de la mano del FMI liquidar las jubilaciones, no se entiende bien por qué otros bloques no apoyarían la propuesta de volver a poner la moratoria, que le permite jubilarse a un montón de gente que por ahí no llegó con los aportes y ahora se queda fuera, o a lo sumo puede conseguir la PUAN. Entonces hay un tema ahí que para nosotros vamos a insistir en que se logre volver a poner la moratoria. Y ligado a eso, en nuestro dictamen está la transformación de la PUAN en una prestación jubilatoria universal. Es decir, que la diferencia que hay entre la PUAN y la jubilación mínima desaparezca y sea efectivamente a los 60 años para las mujeres y se pueda acumular con pensión y el importe no sea menos de lo que es una jubilación mínima. Una de las Sí, discusiones que se va a dar mañana fuertemente de haber sesión. Siempre hay que recordar que para que haya sesión tiene que haber 129 diputados o diputadas sentadas en sus bancas para habilitar el tratamiento de cualquier proyecto. Si así no, es. pueden sesionar pero en minoría y un poco más acotadamente. Claro, exactamente. Bueno, es la discusión que están teniendo los bloques por estas horas, Ahora, ¿eh? Y muchos de entre los propios diputados, los bloques formalmente van a estar reuniéndose aproximadamente alrededor de las 6 de la tarde. El bloque de la Libertad Avanza se va a reunir hoy a las 8 de la noche. ujú, Es decir, que están todos analizando puertas hacia adentro qué es lo que van a hacer mañana. Y ver también qué es lo que hace el otro. Están tratando de averiguar qué hacen los otros bloques. claro, por supuesto. Están mirando y mandando sus operadores a ver si pueden tener una idea ya anticipadamente de cómo estaría el recinto mañana a partir de las 12. Exactamente, Pero porque... es una incógnita todavía. Claro, sobre todo porque dentro de varios bloques le pasa a Unión por la Patria, le pasa al PRO, también como los bloques mayoritarios en ese sentido, que tienen posiciones diferentes al Exacto. interior de los bloques por negociaciones que se tienen en otros niveles como las gobernaciones y la superestructura de los partidos. Exactamente. Bueno, quien habló también respecto a diferentes temas, puntualmente también el tema de jubilados, es la diputada Marilú Quirós, Hablamos con ella. exactamente, del PRO de la provincia
del Chaco, y decía lo siguiente. Hay varias cosas para tomar en cuenta. Primero, la baja participación del electorado, que es el año que menos gente concurrió a votar. Eso por un lado. A la gente no le interesa, está harta de la política, está harta de los engaños, de una serie de cosas, o sea, y la gente da la respuesta donde la tiene que dar. O sea, no participa, no tiene ganas de participar. Eso por un lado. Y después la gente eligió este rumbo, el rumbo que donde ve que las cosas se van acomodando económicamente, entonces es como que dice, es por acá. Es lo que la gente dictaminó ayer, es donde hoy estamos parados y que tenemos que repensar en un montón de cosas. Así que es lo que la gente eligió. Es así como estamos. Una comisión que abarque en varios bloques de varios partidos para poder tratar de manera integral, profunda y definitiva este tema, porque tiene muchas aristas todavía. Nosotros tenemos una deuda, vuelvo a decir, con los adultos mayores desde hace muchísimos años y eso no se resuelve de un día a otro. Y tenemos también el tema de que cualquier desequilibrio fiscal haga, por ejemplo, que el gobierno lo vete, que no se ponga de acuerdo, como pasa con muchas cosas. Entonces, tenemos que estudiar esto a fondo y ver de qué manera realizamos un proyecto que pueda ayudar realmente al adulto mayor, de una buena vez. Bueno, el proyecto que impulsa el oficialismo con algunos sectores del PRO tiene que ver con un cambio estructural del sistema previsional, ¿no? Crear una comisión. E incluso, dentro de lo que fue el debate en comisión, quien propuso eso, esa creación de esa comisión, fue el PRO, fue Silvana Giudice. Fue la que propuso llevar adelante esta propuesta, una propuesta para, bueno, tratar de buscar salir de lo que es la coyuntura y tirar el tema un poquito más para adelante. Sí, exactamente. ¿No? También se refirió en otro pasaje de la entrevista de la diputada Quirós a los debates respecto a la reforma en el sistema previsional, pero también a otros de los debates que se van a dar mañana, si hay sesión finalmente al mediodía. Hay varias cosas para tomar en cuenta. Primero, la baja participación del electorado, que es el año que menos gente concurrió a votar. Eso por un lado. A la gente no le interesa, está harta de la política, está harta de los engaños, de una serie de cosas, o sea, y la gente da la respuesta donde la tiene que dar. O sea, no participa, no tiene ganas de participar. Eso por un lado. Y después la gente eligió este rumbo, el rumbo que donde ve que las cosas se van acomodando económicamente, entonces es como que dice, es por acá. Es lo que la gente dictaminó ayer, es donde hoy estamos parados y que tenemos que repensar en un montón de cosas. Así que es lo que la gente eligió. La gente no tenía bien en claro qué se votaba, los proyectos y propuestas por allí no están conformes con Jorge Macri en la ciudad. Adorni no tenía una propuesta que hablara tampoco de la ciudad. O sea, había como mucha desinformación de pronto. O sea, son muchos, en este cóctel son muchas cosas las que hacen de que la gente no haya participado para ir a votar y que los resultados sean estos que vemos. O sea, cuál es el descontento también de la gente. Por eso creo que de todo hay que tomar lectura y saber en qué nos estamos equivocando en la manera de transmitir las cosas, cuál es el compromiso. Tenemos que evaluar y ver de que tenemos que empezar a hacer, como digo yo, una política más adulta, que llegue a la gente verdaderamente, porque la gente descree de los políticos y esto es una realidad que duele, pero es así. Bueno, ahí estaba Marilu Quirós también haciendo un poco de análisis
que uno puede tomarlo no solo con las elecciones del domingo, sino también de las elecciones de los anteriores Totalmente. al domingo, respecto a la baja concurrencia. Está bien, la ciudad de Buenos Aires fue bajísima. Bajísima, la más baja desde la recuperación democrática. Ahora, ¿de qué manera los dirigentes políticos que dentro de sus análisis está de marcar y reconocer la baja participación, de qué manera vuelven a encantar? Claro, ¿cómo Ahí se está, no conquista sé. ese electorado Claro. que decide ni siquiera participar de una manera de rechazo a Exacto. candidatos, anulando el voto, yendo y no votando, votando en Claro. blanco? Bueno, todas esas opciones quedaron ausentes esta vez y lo que más se marcó que solo el 53% de los porteños decidieron trasladarse a las escuelas. Hay algo ahí que ha sucedido y que también abre interrogantes y lecturas que todavía no han concluido, especialmente por cómo se ha manifestado el nivel de ausentismo en distintos barrios porteños, en una geografía en donde se jugaron dos cosas. Por una parte, la nacionalización de una elección que el jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, buscó todo lo contrario. Si algo que buscó fue separarlo lo más lejos posible de las nacionales. Los legisladores que se eligieron este domingo van a asumir el 10 de diciembre. Claro. Queda una eternidad todavía para que lleguen a sus cargos. Lo que sí queda claro es que en ese contexto es la primera de las dos elecciones que se van a realizar en la Ciudad de Buenos Aires. La próxima es del 26 de octubre. Y ahí viene la gran pregunta. Bueno, ¿quiénes son los principales perjudicados de este nivel de ausentismo? En la mirada corta, el sábado había un temporal importante. Muchos pensaban de que el domingo iba a ser la extensión de ese temporal y que se iba a transformar en otro paradigma de la inasistencia, especialmente para quienes podían quedarse sin ganas de ir al cuarto oscuro, de ir a votar a la escuela en un día nublado y con lluvia. Algunos pensaron que también parte del electorado de lo que fue Juntos por el Cambio, el adulto mayor, podía haberse ahuyentado. Sucedió todo lo contrario. Y ahí es donde se abren interrogantes sobre cuál es la geografía de esa ausencia. Bueno, vamos a irnos a la primera pausa Sí, y vamos. regresamos enseguida. Estamos aquí en Diputados Televisión. Elecciones legislativas 2025. Lo que necesitas saber. El 26 de octubre, cada provincia elegirá a sus representantes en la Cámara de Diputados de la Nación. ¿Sabés qué bloques renuevan bancas? Este año se renuevan 127 bancas, la mitad de los diputados. Unión por la Patria renueva 46 bancas. El Bloque de la Libertad Avanza renueva 8 bancas. El Bloque del PRO renueva 21 bancas. La Unión Cívica Radical renueva 11 bancas. Encuentro Federal renueva 7 bancas. Democracia para Siempre renueva 9 bancas. El Bloque del Frente de Izquierda renueva 4 bancas. Coalición Cívica renueva 4 bancas. Otros bloques renuevan 17 bancas. Elegí a tus representantes, tu voto, tu voz, tu futuro. Para más información, ingresá en www.argentina.gov.ar/elecciones-medio 2025.
La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. ¿Cómo prevenir dengue, zika y chikungunya? Para prevenir estas enfermedades, evita que el mosquito te pique y no lo críes en tu casa. El mosquito que transmite dengue, zika y chikungunya se cría en recipientes que juntan agua en los hogares. Da vuelta o tapa los objetos que puedan acumular agua o eliminalos si no los usás. Limpia y cepilla frecuentemente desagües y libera canaletas de hojas y o tierra. Evita tener plantas en floreros o frascos con agua. Limpia y rellena con arena los portamacetas. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado a la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones.
Nuevo bloque aquí en Pasos Perdidos. Les recordamos que estamos en Diputados Televisión y que hay comisiones, que en este momento está la Comisión de Defensa, que están discutiendo algunos proyectos de ley, algunos pedidos de informe. Hay alguna preocupación respecto a la obra social de las Fuerzas Armadas que, según lo que comentaban los diputados antes del inicio de la comisión, eso va a suscitar finalmente que se convoque al ministro de Defensa al final de la comisión, ¿no? Para que la semana próxima o las otras, me comentaban que los primeros días de junio podría estar aquí el ministro Petri en el contexto de la comisión. Exacto, porque hay varios pedidos de informes y en definitiva también lo que le están pidiendo a Ricardo López Murphy, que interceda ante el ministro para que directamente venga y hable con los legisladores nacionales. Hoy también se reunió la Comisión de Salud. Sí. Y tenemos a su presidente aquí sentado en nuestros estudios, Pablo Sheldin, diputado de Unión por la Patria de la provincia de Tucumán. ¿Cómo estás? Bienvenido, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo están en la Comisión de Salud? Estuvieron discutiendo distintos proyectos, están también haciendo una serie de intercambios sobre salud, no solamente para definir proyectos. Sí, hoy dimos dictamen a un proyecto de Facundo Manes y varios de nosotros, en realidad casi 160 diputados terminan firmando este proyecto. Hace un proyecto que diría de todos los bloques, que tiene que ver con una situación con Alzheimer y las otras demencias seniles, que son enfermedades típicas, digamos, de la tercera edad. La Argentina y todo el mundo en realidad, pero la Argentina puntualmente, que es lo que nos interesa, está aumentando la proporción de personas de más de 60 años en forma cada vez más importante, más allá de que hay pocos nacimientos, que se han caído mucho. Envejece la población. Vivimos más años y aparecen estas enfermedades como enfermedades cada vez más importantes. Lo importante es que el Alzheimer tiene prevención, no tiene hoy todavía un tratamiento definitivo. Empiezan a aparecer algunos medicamentos, pero en realidad todavía nada serio o por lo menos útil en todas las etapas de Alzheimer. Pero sí la prevención, ¿no? El hecho de que sabemos que la mayor educación formal baja el riesgo, que la soledad es un factor desencadenante, que la hipertensión, el aumento del colesterol, el sobrepeso, la falta de actividad también lo son, la mala audición, la mala visión, son todos factores que mejorados durante el envejecimiento saludable, quitan el riesgo de esta enfermedad tan grave, que además, como ustedes saben, quita mucho al perder la memoria, el paciente pierde la identidad también y es un trastorno enorme también para quienes lo cuidan. ¿No? También, la autonomía para la familia. Entonces, básicamente es un proyecto que busca poner en agenda del Ministerio de Salud de la Nación y de todas las provincias estas enfermedades que son, me parece, enfermedades que aparte cada vez empieza a afinarse el diagnóstico, empieza a afinarse el tratamiento, como les digo, y que, bueno, es importante. Hoy tuvo dictamen prácticamente de los 26 miembros que estábamos de la comisión, 22 acompañamos, solo la Libertad Avanza no acompañó, pero me parece que es un proyecto que tiene posibilidades, tiene que ir a presupuesto. Es otro tema que nos pasa. Ustedes saben que la mayoría de los proyectos pasan también por presupuesto como segunda instancia antes de ir al recinto, y la Comisión de Presupuesto no solamente no trata el presupuesto, que ya hace 2 años no tenemos, sino que tampoco trata ninguno de estos proyectos que empiezan a acumularse, que nosotros intentamos forzarlas ustedes saben que el reglamento nos permite a través del artículo 109 intentar que esto se trate, ¿no? Lo hemos logrado en la última instancia con los emplazamientos, pero no puede ser que cada proyecto que queramos tenga que necesitar una votación del recinto. Bueno, esperemos que esto no lo necesite, que el presupuesto lo trate y podamos tratarlo en el recinto, porque es una ley que la Argentina necesita. ¿Y por qué presupuesto tiene que tratarlo? ¿Qué implica de gasto presupuestario? Los giros, nada. Los giros son todo un enigma en este Congreso actual. Bueno, fue el giro que definió el presidente de la Cámara. Claro. No hay una erogación de recursos impresionante, no hay un desequilibrio fiscal. Ni impresionante ni menor, no hay un peso puesto. Digamos, no es que dice el programa tiene que tener tanto, cuánto, no. Obviamente, cualquier programa tiene gastos y va a costar, pero no hay ninguna posibilidad que el presupuesto evalúe o puede evaluar en base al proyecto de ley un gasto y poder decir sí, podemos. No están atentando contra el equilibrio fiscal, digamos. No, es más, hoy decía Facundo Manes en la reunión que por cada peso que se invierta en la prevención de esto se ahorran 3 pesos. Claro. O sea que son leyes que ahorran plata, no Ahora, gastan. Pablo, ¿por qué no se logra ahí ese consenso, en definitiva, para poder llevar al recinto? Este tema que tiene más de 160 firmas.
Sí. ¿Tendrían número suficiente Claro, como para aprobarlo? aprobar los 129 se No, necesitan. yo digo que lo vamos a lograr. Sí. Por ahora tiene que ir a presupuesto lo tiene que tratar. Yo no soy muy auspicioso en el sentido de que en general todos los proyectos que nosotros hemos mandado a presupuesto no han sido tratados. Digamos, ninguno de los proyectos, ni de resolución, ni de ley, que salieron de la Comisión de Salud, salvo que hayan tenido emplazamientos, han sido tratados por la Comisión de Esper. Esper es realmente el peor presidente de la Comisión de Presupuestos de la historia de esta Cámara, sin dudas. Esto lo digo yo, ¿no? Sí, no. ¿Han tenido la oportunidad, porque han tenido la oportunidad de hacerle reclamos informales a expertos sobre Por supuesto. este tema? ¿Y cuál ha sido la respuesta? No hay una respuesta clara, digamos. Ellos tienen su agenda, manejan una agenda que tiene que ver hoy, me imagino, con la elección en Buenos Aires, la de Esper, digo, ¿no? Y nada más. Fíjense el escándalo de 2 años consecutivos sin presupuesto. Bueno. Eso también es responsabilidad de esa comisión, que en algún momento dijo, listo, terminamos, no trabajamos más en el presupuesto. Todos los programas, hoy decía Daniel Goyán en la reunión de Comisión de Salud, mencionaba la enorme cantidad de programas de salud que se han visto, que han desaparecido, no solamente que se han reducido sus recursos, sino que han desaparecido, de tuberculosis, de lepra, de VIH. Problemas tenemos con las vacunas, problemas con el embarazo no intencional adolescente, el programa ENIA, problemas con el programa Remediar. O sea, Eso le quería preguntar, diputado, específicamente, porque usted nos comentaba también de que está buscando que ya con dictamen la ley Remediar tenga una posibilidad de poder llegar. Bueno, ¿y en qué consiste esa iniciativa y qué falta para Es un proyecto que ya tiene media sanción de Senado, que ya ha tenido acá dictamen, el único giro que tenía en ese momento todavía no hacían el doble giro, así que era salud, le dimos dictamen en salud. Y hoy necesitamos simplemente una mayoría simple en el recinto, o sea, la voluntad de los bloques, como no hay sesiones ordinarias, hay que intentar meter ese tema dentro de los temas, como ustedes saben, a veces más graves, o por lo menos que obviamente nadie puede comparar este proyecto con el tema de la moratoria previsional o el aumento de la forma. Pero bueno, son temas importantes que en algún momento se tienen que colar, que no llevan mucho tiempo tampoco en el recinto, y que bueno, estamos intentando, ¿no? Yo inclusive en un momento hice un apartamento de reglamento, necesitábamos 2/3, 3/4 de la Cámara, y por 3-4 votos no logramos ponerlo. En general, la mayoría de los gobernadores, y por lo tanto sus diputados, conocen de la importancia del programa Remediar, que distribuye a 8.000 centros de salud de todo el país medicamentos esenciales para la atención primaria de la salud que se entregan en forma gratuita. Bueno, lo que pasa es que esta ley garantiza que esto no disminuya. Y lo que está pasando, y vemos claramente la intención de este gobierno nacional, de ir delegando en las provincias todo lo que hace a salud y a educación y a casi todo. Y entonces las provincias tienen que hacerse cargo de esto con los mismos recursos de siempre, o en realidad con menos recursos, porque ustedes saben que la coparticipación está en caída libre, porque el consumo está en caída libre. Este es el único país del mundo en donde tenemos menos pobres, pero los pobres cuando dejan de ser pobres consumen menos que cuando eran pobres. Entonces es una cosa bastante extraña. Y eso pone en situación de jaque a cosas que son elementales y que ponen en riesgo la salud de la población. Pablo, ¿desistieron ya de citar al ministro de Salud, al doctor Lugones? La verdad es que nunca desistimos formalmente, pero la verdad que creo que perdimos un poco la esperanza de que Mario Lugones venga. Tampoco el titular de PAMI, ambos están citados, hemos hecho sendas notas. Miren, estos días, por ejemplo, hoy, hay una cosa muy interesante, que hay una de las dudas que tenemos que va a hacer la Argentina con la Organización Mundial de la Salud, si definitivamente se va a ir o no, porque hoy se firmó el acuerdo pandémico, en realidad se terminó de elaborar el acuerdo pandémico, va el 18 de mayo a una asamblea de la OMS de todos los países, y casi todos los países dieron el acuerdo, Argentina se abstuvo en el texto, pero claramente han dicho que se va a votar en contra. El acuerdo pandémico no obliga a ningún país a hacer nada que no quiera, y sí pone en algunas condiciones de que si aparece una pandemia en algún país, ese país tenga la obligación de entregar el material genético del virus, de la bacteria, del parásito causante de la pandemia, para que rápidamente se puedan emplear los métodos diagnósticos. Claro. Esa entrega va a generar un 10% de vacunas gratis. Hay una serie de elementos para intentar que no nos pase, que nos quedemos sin insumos, que nos demoren las vacunas, que haya tanta inequidad en el reparto de las vacunas como hubo durante la pandemia por COVID, y que la mortalidad sea más o menos pareja en el mundo y no para los que menos tienen peor, como siempre. Y la verdad es que sería buenísimo que la Argentina pueda participar en estos eventos. Siempre lo hicimos, fuimos parte de la formación de la OMS, Argentina ha sido parte de la misma, pero ahora tenemos un gobierno que, a imitación de los Estados Unidos,
creo que en reflejo a esto, ha decidido salirse. Es un error de Trump, que se va a pagar en vidas humanas indudablemente, y es un error de Milei copiar esto también, digamos, pero bueno. Pablo, mañana está prevista una sesión. El bloque de Unión por la Patria es uno de los que impulsa la sesión especial. El tema tiene que ver con jubilaciones. ¿Moratoria es el tema central para Unión por la Patria o también es la posibilidad de, bueno, si no hay número para moratoria, vamos con una especie de un nuevo régimen complementario para que los años de aporte para aquellas personas que no llegan a los 30 años no se pierdan? Sí, nosotros hay dos temas, ¿no? Por un lado está el tema de la moratoria, como ustedes saben, está derogada. O sea, hoy no tenemos moratoria, hoy las mujeres de 60 años, digo mujeres, pero son la mayoría mujeres, que no han hecho todos sus aportes, no se van a poder jubilar. Nosotros tenemos en nuestro dictamen la propuesta de extender esta moratoria 2 años más. Hay otras propuestas de otros bloques que en lugar de esto intentan que la PUAN, esta pensión única por ancianidad, digamos, se vea ayudada por los años que sí hubo de aporte. Son distintas versiones, ese es un tema. El otro tema tiene que ver con un aumento a todos los jubilados de la Argentina de 7,3% de todos los jubilados y a su vez un aumento también significativo en el bono a las jubilaciones mínimas que ha quedado frisado en 70.000 pesos desde la época que Milei asumió el gobierno. No solamente es ese aporte que sería de 70.000 a 110.000, a 120.000, depende de los distintos dictámenes, y después se actualizaría en forma automática, no como ahora que está congelado, a través de la pauta inflacionaria, como lo hacen las jubilaciones. Estos son las dos, digamos, grupos de propuestas. A mí me parece que es muy necesaria, tenemos que entender de dónde venimos de un ajuste bestial al sistema previsional argentino, un ajuste que después tuvo una respuesta de este Congreso con una ley de movilidad jubilatoria mejor que la que hoy tenemos, pero que fue votada por ambas cámaras, fue ley y fue vetada, y después sostenido el veto, ¿no? Claro. Entonces, me parece que esta propuesta es una propuesta muy, digamos, lógica en el punto de vista fiscal. De ninguna manera la propuesta esta pone en riesgo el equilibrio fiscal de la Argentina, y me parece que sería mucho más difícil para el gobierno, para el presidente Milei vetar esta propuesta. Así que ojalá mañana tengamos la posibilidad de tener quórum y poder dar esa media sanción para que pase al Senado. Y en esa experiencia que tenés ya de recorrer la Cámara de Diputados, el Senado, tras la Cámara, ¿cómo ves también la articulación entre la oposición, los efectos de la elección porteña en los diferentes bloques, la articulación del oficialismo con las oposiciones? Más un análisis de este panorama que hay hoy de postelectoral. Sí, digamos que estamos en la primera etapa de este análisis. Vamos a ver si las elecciones estas, no solamente en Buenos Aires, sino en algunas provincias también, cambian algo la situación. Hoy, la verdad que hemos tenido hasta ahora un gobierno nacional, un oficialismo que a partir de esas alianzas ha generado los números suficientes para casi bloquear la actividad parlamentaria que no sea la que ellos quisieran. Esta es la realidad, lo han hecho con gran habilidad política y que se les reconoce. Pero me parece que llega un momento en que los efectos de este ajuste, la crueldad del ajuste sobre todo, empieza a hacer mella en todas las bases electorales. Entonces la mayoría de los partidos empiezan a tener una voz y una posición un poquito más opositora. Bienvenida sea. Yo creo que este gobierno necesita una oposición un poco más seria, no solamente Unión por la Patria y parte de la izquierda, sino también sumada a otros que logremos un número suficiente para poner algunos límites a un gobierno que se ha manejado como si tuviera mayoría en la Cámara. La verdad que se ha manejado así y le ha ido bien. A ellos le ha ido bien, al que no le ha ido bien son los argentinos, pero bueno, esperamos que esto se pueda resolver. Y un escenario además con una particularidad, que aparte este último domingo arrojó un dato inesperado, que es la baja participación, ¿no? Y bueno, estamos, podríamos decir, en la mitad de un camino de elecciones desdobladas, quedan varias todavía, algunas que no se han definido. Bueno, y desde su experiencia, ¿qué lectura hace, digamos, de esta foto que se repite, que la porteña fue la más crítica, de una participación que es cada vez menor? ¿Qué lectura tiene usted? Para mí es muy preocupante. En un país donde el voto es obligatorio, aparte, o sea, el hecho de que la gente decida activamente no ir a votar, casi la mitad del electorado no ha ido a votar. No solamente en Ciudad de Buenos Aires, en Chaco ha pasado muy similar, o sea que estamos hablando de todo el país. También. Claro, en Santa Fe debe ser una situación bastante generalizada de gente que ha perdido, digamos, por lo menos la esperanza en que su voto cambie su realidad de vida, ¿no? O están desilusionados con el voto anterior, muchos habrán creído que este gobierno los llevaba a una situación
mejora, y la verdad es que la mayoría de los argentinos no están mejor. Entonces me parece que también hay algo de desilusión en este sentido y todavía no hay quien enamore a un electorado que necesita esa esperanza. Yo creo firmemente en que la manera de cambiar la realidad es con más política, con mejor política, y no estamos contra la política, no creemos en esta crueldad de la motosierra, creemos en una posibilidad de generar opciones que sean buenas para la ciudadanía, construirlas entre todos con la mayor cantidad posible de alianzas. Y me parece que ese es el camino al 27, y creo que eso es lo que vamos a tener. Mientras tanto vamos a vivir todavía estas situaciones, seguramente, y poco a poco me parece que la cosa se va a ir arreglando, ¿no? Y la política va a volver a una centralidad necesaria. No es que seamos lo más importante del mundo, pero la manera de cambiar, la manera correcta de cambiar es a través de la política. Claro. ¿Y en Tucumán cómo está la situación? Bueno, Tucumán está difícil porque tenemos un gobierno, tenemos muchas divisiones, digamos. El mismo peronismo, el gobernador Jaldo ha sido un gobernador muy aliado al gobierno de Javier Milei, sobre todo acá en la Cámara de Diputados. Prácticamente todos los votos han ido en esa sintonía. Nosotros elegimos solamente diputados en esta elección, no tenemos elección provincial. Así que solamente en octubre la elección de 4 diputados, que se van 4 diputados, los 4 diputados que se van prácticamente han votado todo, o sea, los 4 responden a la línea de Milei, algunos desde el peronismo, algunos del radicalismo, algunos desde Creo, que son los libertarios. Y el desafío de nosotros como espacio político en Tucumán es generar un lugar claramente que sea contra digamos, la crueldad de este ajuste, ¿no? Contra Milei, digamos, que sea claramente contra Milei. En ese sentido tenemos una propuesta. Nosotros intentamos que el peronismo en Tucumán vaya junto bajo esa línea. Claro. Si conseguimos eso, o sea, si conseguimos que el peronismo haga una recapacitación y venga, bienvenido sea, intentaremos ir todos juntos, y si no, bueno, tendremos que ir separados. Gracias, Pablo Yerlin, por este ratito aquí en Pasos Perdidos. Parte de la actualidad política, lo que comentábamos, las comisiones, también la sesión del día de mañana y las agendas dentro de los distritos, ¿no? Porque estamos atravesando un año electoral, hay provincias que votan también, gobernadores también votan, legisladores provinciales, y eso va dando un poco el ritmo de la discusión que se va dando. Sí, hay 2 gobernadores que eligen, ¿no? En estas elecciones. Sí, señor. Uno es la provincia de Santiago del Estero, el otro la provincia de Corrientes. Exactamente. Que tiene un calendario. No le han puesto fecha todavía. No le han puesto fecha. Exactamente. Corrientes, ahí está, parece que va a ser en octubre. Y pero es que, todavía bueno, lo que nos decía el diputado Yerlin, el impacto de las elecciones en Chaco también implican un espejo para Corrientes. Gustavo Valdés, gobernador radical de Corrientes, uno de los 5 gobernadores que tiene el radicalismo. Bueno, y ahí nos encontramos con un Valdés que en este contexto tiene esta disyuntiva. Si finalmente la elección se va a realizar al mismo tiempo y en forma simultánea a las elecciones generales del 26 de octubre, o si elige otra fecha. Claro. Bueno, exactamente, y eso lo vamos a repasar ahora en un ratito con Claudio después de la pausa, cómo es el calendario electoral que falta por delante, porque muchos distritos todavía muy importantes tienen que definir sus elecciones locales, pero también lo que decíamos, anticipábamos, hay varios proyectos para el día de mañana que tienen que ver con la situación de las inundaciones en la provincia de Buenos Aires principalmente, ¿no? El impacto que ha tenido y esta discusión respecto a la necesidad de declarar zona de desastre y emergencia en las localidades del conurbano y del interior de la provincia para tratar de lograr, por un lado, que no se sigan cobrando los impuestos y los tributos, que se puedan destinar recursos específicos para la asistencia de todas las personas que han resultado damnificadas por las inundaciones, pero también articular las fuerzas tanto del Estado Nacional como de la provincia y los municipios para poder también desarrollar algunas acciones, algunas obras públicas, algunas emergencias que les permitan afrontar estas situaciones que no se repitan, ¿no? Porque el fenómeno climático es impredecible. También hubo una reducción importante en el Servicio Meteorológico Nacional que puede prevenir o advertir sobre estos fenómenos, pero bueno, las ciudades no siempre están del todo preparadas para afrontarlos. Sí, la emergencia no es solo para Zárate, Campana, sino también toma varios municipios de la provincia, Rojas, Chacabuco, San Antonio de Areco, Salto.
Lanús, Lomas de Zamora, hay varios. Totalmente. Y con esta particularidad que merece una lectura política. Recordemos, en el caso específico de la emergencia para Bahía Blanca se llegó a una votación unánime, después el giro al Senado, la aparición de otras iniciativas en el Senado. Pero claro, eso fue una demostración unánime de todas las fuerzas políticas, un guante que el Poder Ejecutivo se vio obligado a tomar, porque al mismo tiempo empezó también la relación tirante, y a veces no tanto, entre la Casa Rosada y el gobierno bonaerense para esa articulación. Bueno, esa articulación implicó dos lecturas. Por una parte, la ayuda federal para los temas de infraestructura, un tema que se repite en todas las provincias y que tiene que ver con el estado de las rutas y la conectividad. Ese es un capítulo. Y el otro, en una zona de desastre climático, no pasa solamente por los fondos para la reconstrucción, sino también con los créditos directos para los damnificados. Claro. Créditos y en otros casos subsidios. Eso fue la síntesis final también del gobierno nacional en Bahía Blanca. Era una coordinación a veces esquiva y a veces no tanto con la provincia de Buenos Aires. Bueno, pero todo se dio también en un marco en donde esta casa política, que fue la Cámara de Diputados y también el Senado, fueron una repercusión inmediata y también una vía de transmisión ante el impacto que genera esto. Nosotros estamos en este momento recorriendo esta noticia que se originó entre viernes y sábado, en donde buena parte de la población todavía no sale del shock de haberlo perdido todo, de transitar su cotidianidad bajo el agua, con un agua que empieza a escurrir con velocidad, pero lo que sucede luego es lo que ya hemos repasado en el caso de Bahía Blanca. La desolación, la esperanza también por la reconstrucción, pero la necesaria ayuda del Estado Nacional y del provincial ante municipios que están en estado de emergencia. Bueno, exactamente. Un tema que se repite, un tema que lo estamos viendo muy sí, otra vez. En distintas situaciones, sí. Porque hace muy poquito sucedió lo de Bahía Blanca. Exactamente. Y hoy estamos viendo lo que está sucediendo en otra región de la provincia de Buenos Aires, y lo mismo también lo vimos también hace pocos días en la provincia de Salta. Sí, exactamente, con las inundaciones. El cambio climático es un tema que merece una mayor atención por parte, no del Parlamento Nacional, de los parlamentos del mundo. Sí, señor. Vamos a la pausa, volvemos en instantes con más información aquí en Pasos Perdidos. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional
renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. Dengue, Zika y chikungunya. ¿Cómo protegerte de la picadura de mosquitos? Para prevenir el dengue, Zika y chikungunya, evita que el mosquito te pique. Usar repelente siguiendo las indicaciones del envase. Cubrí brazos y piernas con ropa clara. En casa, pon espirales o tabletas. Usa tules o mosquiteros sobre camas o cunas. Coloca mosquiteros en puertas y ventanas. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado de la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. Elecciones legislativas 2025. Lo que necesitas saber. El 26 de octubre, cada provincia elegirá a sus representantes en la Cámara de Diputados de la Nación. ¿Sabés qué bloques renuevan bancas? Este año se renuevan 127 bancas, la mitad de los diputados. Unión por la Patria renueva 46 bancas. El Bloque de la Libertad Avanza renueva 8 bancas. El Bloque del PRO renueva 21 bancas. La Unión Cívica Radical renueva 11 bancas. Encuentro Federal renueva 7 bancas. Democracia para Siempre renueva 9 bancas. El Bloque del Frente de Izquierda renueva 4 bancas. Coalición Cívica renueva 4 bancas. Otros bloques renuevan 17 bancas. Elegí a tus representantes, tu voto, tu voz, tu futuro. Para más información, ingresá en www.argentina.gov.ar/elecciones-medio 2025.
Último bloque aquí en Pasos Perdidos. Así es. Ya les avisamos que hay sesión mañana convocada a las 12 del mediodía, pero antes mucha actividad. A las 9 de la mañana la Comisión de Cultura con varios proyectos de resolución y declaración. A las 10 de la mañana la Comisión de Turismo, Turismo Social, Turismo Termal, hablamos algo al respecto. Otra comisión a las 10 de pequeña y mediana empresa, también para hablar de distintos temas. A las 10 de la mañana hay también reunión de finanzas para hablar sobre la amortización de los créditos por la depreciación de la moneda. 10:30 reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria, autoridades y presidentes de bloques para tratar el ordenamiento de la sesión, ¿no? Cómo va a ser el tratamiento. Recuerden que la sesión fue convocada por los diputados de la oposición, firmado por Germán Martínez, Emilio Monzó, también por Pablo Juliano, Democracia por Siempre, también el diputado Juan Manuel López, de la Coalición Cívica, distintos sectores que fueron aportando, convocando, porque se trata incremento excepcional y de emergencia equivalente al 7,2% para jubilaciones y pensiones. Otro proyecto que tiene que ver con el plan de pago previsional de deuda previsional y reparación histórica a jubilados y pensionados. Otro que tiene que ver, como contábamos hace un rato, sobre la declaración de emergencia en situación de catástrofe durante 180 días a la provincia de Buenos Aires, especialmente municipios Zárate, Campana, Arrecife, Salto, San Antonio de Areco y todos los municipios gravemente afectados por las inundaciones. Otro expediente que tiene que ver justamente con esta declaración de desastre y otro similar en el mismo sentido, que incluye además Varadero, Rojas, Salto y Exaltación de la Cruz. Veremos cómo se va dando, y esta comisión que vos también contabas de asuntos constitucionales para comenzar con el proyecto. 9:30 de la mañana, asuntos constitucionales. La idea es, se va a discutir el proyecto del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, respecto a cambios en lo que es la organización de la Auditoría General de la Nación, de la AGN, con la conformación y la duración de los mandatos de los auditores, y la idea del oficialismo. La idea de La Libertad Avanza es sacar dictamen. Ahí, rápido. Mañana. A ver, veremos a ver qué piensa también la oposición. Claro, necesita porque la ahí oposición. tienen que construir mayoría. En la Comisión de Asuntos Constitucionales la encabeza un diputado libertario. Exactamente. Mayoraz. El rosarino Nicolás Mayoraz. Nicolás Mayoraz. La idea del oficialismo es sacar dictamen en la jornada de mañana. Bueno, sí, y después a la tarde también se ampliaron los temas de debate dentro de la sesión, que incluye justamente la regularización de las autoridades de ahí tenemos la imágenes comisión, de la AGN. Sí, imágenes históricas, se puede visitar el edificio, es muy hermoso, y el museo. Pero decía, hay dos proyectos más de declaración sobre la conformación de la comisión investigadora por el caso Libra, que hoy hubo novedades. El Ejecutivo cerró la comisión que había abierto específicamente para esa investigación el 14 de febrero pasado. Y por otro lado, también la regularización de la declaración de los auditores. Así que va a haber un poco de discusión política, me parece, mañana. Así es. Bueno, vamos a escuchar al señor Mardones. Sí, llegó el momento, Mardones. Lección. Tiene que contarnos cómo viene el panorama electoral. Es que tenemos un par de cositas para repasar, porque, bueno, venimos de contar un poco escalas electorales que hablan de un clima de elecciones que, al menos hasta ahora, arroja un dato preocupante, que es el bajo nivel de participación. Pero lo cierto es que uno dice, bueno, en el segmento corto, en esta línea de tiempo, ¿cuáles son las elecciones que se van a realizar antes del 26 de octubre? El paradigma, lo que marca todo, es el 26 de octubre. Elecciones generales para renovar 1/3 del Senado de la Nación y una de las 2 mitades de la Cámara de Diputados. Primera vez que, además, se va a llevar adelante este comicio con boleta única de papel, en un modelo que, tal como lo sancionó este Congreso de la Nación, no incluye el tilde de lista completa, ¿sí? Así que en ese contexto corre el tiempo para que finalmente se concrete este comicio nacional del 26 de octubre y con boleta única de papel. Pero acá tenemos 4 grupos de provincias, 4 placas. ¿Por qué uno dice, pero por qué hay que separarlas? Bueno, porque hay algunas, lo veníamos diciendo más temprano, antes de la última tanda, es que, bueno, hay provincias que todavía no han definido. Hay provincias que tienen elecciones locales
y que las pueden tener junto con las elecciones del 26 de octubre, otros que todavía no han definido si lo hacen o si lo hacen de forma desdoblada, otras que ya han tomado la definición de hacerlo de manera desdoblada y otro dato muy importante, 2 provincias que eligen gobernador y que todavía no le han puesto fecha a esos comicios ejecutivos, los únicos 2 en este año de elecciones legislativas. Así que en esta primera placa, lo primero que vamos a repasar es lo inmediato, que tiene que ver con las provincias con comicios locales desdoblados de las generales del 26 de octubre. La próxima, la que se viene ya, tiene que ver con Misiones, el 8 de junio. Bueno, eligen 20 diputados provinciales. Ese es el primer comicio que viene por delante. El siguiente, 29 de junio, en Formosa. Bueno, ¿qué se eligen? 15 diputados provinciales y 30 convencionales. Y el mismo día, 29 de julio, elecciones en Santa Fe, pero son elecciones comunales, tanto para consejos deliberantes como para elecciones municipales. Estamos hablando de la segunda escala que tendrá Santa Fe después de las elecciones para convencionales constituyentes del 13 de abril. Y la tercera escala santafesina, bueno, elecciones para diputados nacionales y senadores en el 26 de octubre. Queda la otra escala también, posiblemente la que genera mayor atención después de estas elecciones porteñas del 18 de mayo, 7 de septiembre. Elecciones para la legislatura bonaerense, desdobladas de las nacionales, que se eligen 46 diputados provinciales y 23 senadores provinciales. Así que esta es la primera placa de lo que ya conocemos, que ya tienen escalas definidas. Pero hay otro pelotón y son las provincias con comicios locales junto al 26 de octubre. Pero son comicios locales, es decir que 2 sistemas de votación en muchos casos. Boleta única de papel para el comicio nacional y el instrumento provincial. En el caso de Catamarca, el 26 de octubre, catamarqueños y catamarqueñas no solamente utilizarán la boleta única de papel para elegir legisladores nacionales, también tienen que elegir 21 diputados provinciales y 8 senadores provinciales con el sistema de boleta sábana de papel. Y además tenemos el 26 de octubre, los chubutenses también tienen otro comicio y que tiene que ver con una consulta popular en torno a una enmienda de la Constitución. Así que Chubut y Catamarca, 2 provincias que a la par de la coyuntura nacional también tienen comicios locales. En un caso específico de Catamarca, legislativos, y en el caso de Chubut, una enmienda constitucional. Y vamos con el tercer grupo, que tiene que ver con las provincias que tienen comicios locales, pero que todavía no han tomado la decisión de si enganchan ese comicio local con las elecciones generales del 26 de octubre o si en lo que resta de aquí en adelante ponen una fecha desdoblada. La primera es La Rioja, que además elige 18 diputados provinciales. Y en el caso de Mendoza, estamos hablando de uno de los 4 distritos más importantes del país, elige 24 diputados provinciales y 19 senadores provinciales. Y Mendoza, gobernada por Alfredo Cornejo, una de las 5 provincias que gobierna el radicalismo, bueno, podría quizás seguir los pasos de Chaco y engancharse en un acuerdo con la Libertad Avanza o no. Bueno, pero acá viene la gran pregunta. ¿Llega el momento del desdoblamiento o va a quedar todo atado a las elecciones del 26 de octubre? Gran pregunta en el caso de Mendoza, especialmente por su dimensión electoral. Y vamos también con la cuarta placa, y que tiene que ver específicamente con algo que veníamos diciendo, y que son 2 decisiones muy importantes. Vamos hacia el norte, me refiero a las provincias que eligen gobernador y también legisladores, es decir, que tienen grandes elecciones generales. Acá hay una gran pregunta. ¿Esas 2 elecciones serán enganchadas de las generales del 26 de octubre o serán realizadas en forma desdoblada? Vamos al caso de Santiago del Estero, cuyo gobernador, Gerardo Zamora, tiene la última palabra para convocar a las elecciones para el próximo gobernador o gobernadora de la provincia de Santiago del Estero y también para elecciones legislativas. ¿Por qué? Porque se eligen 40 diputados provinciales. Esa es una de las preguntas, Santiago del Estero. Y la otra, la veníamos recorriendo, otra provincia que en este caso gobierna el radicalismo. Me refiero a Corrientes. Corrientes elige, además de gobernador, 15 diputados provinciales y 5 senadores provinciales. Gustavo Valdés es el gobernador de Corrientes, concluye su mandato, en donde, bueno, no solamente viene la gran pregunta de quién será su sucesor, sino cuál será la fecha. Y ahí hay un dato importante con Corrientes, porque
limítrofe con Chaco. La pregunta es, ¿qué va a hacer Corrientes? ¿Va también a seguir la experiencia del radicalismo chaqueño con el gobernador Leandro Esdero, que viene de celebrar elecciones hace 10 días? En un contexto en donde se estrenó un acuerdo entre el radicalismo y la Libertad Avanza. ¿Pasará lo mismo con sus vecinos correntinos? Gustavo Valdés, algunos dicen que estaría explorando un acuerdo similar, pero acá viene la gran pregunta, ¿desdoblados o atados a las elecciones nacionales? Cambia el paradigma, especialmente por el impacto de estas desdobladas porteñas que arrojó una victoria del oficialismo a nivel nacional como oposición en la ciudad de Buenos Aires, un segundo lugar para el peronismo con el diputado Leandro Santoro en la cabeza, Manuel Adorni, portavoz presidencial, en la cabeza de lista de la Libertad Avanza, y un tercer lugar para el PRO. Dato también preocupante para un radicalismo que en la ciudad de Buenos Aires implicó otra foto, porque el PRO además compitió con sus ex socios de Juntos por el Cambio, y ahí el radicalismo, en donde el radicalismo porteño, liderado por Martín Lustó, senador nacional y presidente del Comité Nacional de la Unión Cívica Radical. Bueno, ahí viene la gran pregunta. El radicalismo porteño, encolumnado detrás de la orientación de Martín Lustó, ¿cuál va a ser el nivel de tracción a la hora de tomar las decisiones que faltan en otros distritos gobernados por el radicalismo? Bueno, en Corrientes miran más la experiencia chaqueña que la experiencia porteña. Y ahí viene también la otra pieza que falta. ¿Cuándo será el momento de las elecciones correntinas, ¿no? En el caso de Santiago del Estero estamos hablando de una figura como Gerardo Zamora, un hombre que viene del radicalismo, pero que lidera un proceso de hegemonía de una alianza con el peronismo de más de 20 años. Y tanto Corrientes como Santiago del Estero eligen este año, en respuesta a una pregunta natural, es decir, bueno, pero si todas las provincias tienen elecciones legislativas, ¿por qué hay dos que tienen elecciones ejecutivas? Bueno, porque el cronograma electoral, tanto de Santiago del Estero como de Corrientes, cambiaron drásticamente antes y después del año 2000 a partir de dos intervenciones federales dispuestas por el gobierno nacional que desde ese momento cambiaron drásticamente el cronograma electoral. Así que después de que terminaron esas intervenciones y se reconstituyeron los poderes de las dos provincias, cambió el calendario, y es precisamente por eso que faltan dos piezas muy importantes. Saber en qué momento Santiago del Estero y Corrientes van a ponerle fecha a su elección para gobernador y para legisladores, y si será en forma desdoblada al sedazo del 26 de octubre, elecciones legislativas nacionales, o si será antes o quizás después. Veremos. Y bueno, y eso se va a ir develando a lo largo de las próximas semanas, porque lo que decía Claudio, hay todo un cúmulo de provincias, un grupo de provincias que ya tiene definido cómo sigue el proceso electoral, que se extiende a lo largo del tiempo, y obviamente toda la atención puesta en el mes de octubre, ¿no? Claro. 26 de octubre, ya se oficializó la fecha, es el día en que toda la Argentina va a ir a las urnas, porque se renueva la mitad de esta Cámara y un tercio, 8 provincias eligen sus senadores. Y cada provincia, cada gobernador está mirando mucho ese calendario para saber cuánto sus candidatos locales arrastran o no la lista nacional. Exacto. Si arrastran y suman, van a ir la fecha en conjunto con la nación. Si no arrastran o ponen en peligro, digamos, su puertas hacia adentro de su provincia, su capital político, ahí terminan desdoblando. Me parece que en el caso de Santiago del Estero todo estaría indicando que va a ser para octubre. Exactamente. Teniendo en cuenta que hay un gran dominio que tiene el gobernador Zamora en la provincia de Santiago del Estero, y que su lista puede... Santiago del Estero es una de las 8 provincias que eligen senadores. Además, sí, exactamente. Exactamente. Y la Libertad Avanza está haciendo construcción política en la provincia, con la intención... Ahí está trabajando... casi, diríamos, para ser candidato Tomás Figueroa, un hombre que ha pasado por esta casa. Que fue secretario. Fue secretario parlamentario. Sí, claro. Tomás Ice Figueroa. Exactamente. En el primer año de la presidencia de Martín Menem, Tomás Figueroa fue el secretario parlamentario de la Cámara. Renunció, se fue a trabajar políticamente en la provincia de Santiago del Estero, y es muy posible que sea el candidato de la Libertad Avanza a senador nacional.
y ahí pone en riesgo para el gobernador Zamora una de las bancas Claro, del porque Senado. las 3 bancas del Senado hoy responden de algún modo al gobernador, ¿no? Exactamente. El gobernador tiene la mayoría y la minoría, Sí. con dos partidos distintos. Exactamente. Y así también controla un poco la situación en esta elección para senadores. Pero también novedades que son el desdoblamiento de las elecciones tanto en Cava como en la provincia de Buenos Aires, que no son habituales. Claro. Y Formosa también es la otra, además, Formosa, que ha decidido desdoblar, ¿no? Que siempre lo hace con las nacionales. Exactamente, algo que, bueno, no sucede al menos hace 2 décadas en la provincia norteña. Un distrito clave para el peronismo, gobernado por Tito Infran, que, bueno, finalmente cambió y eligió un comicio desdoblado a los nacionales. Bueno, evidentemente eso también habla de otro termómetro. Otro termómetro que, insisto, implica el estreno a nivel federal de un instrumento electoral distinto, la boleta única de papel. También. Otra cuestión que es clave y que en algunos casos, especialmente para las provincias que tienen elecciones ejecutivas o que tienen elecciones legislativas locales, bueno, puede implicar en algunos casos o la concurrencia de 2 instrumentos o también la utilización del mismo instrumento. Bueno, y ahí habrá que ver también, eso si tiene incidencia o no en la elección. Claro, ¿no? bueno, Mendoza, por ejemplo. Mendoza tiene boleta única de papel, la viene de estrenar, pero es una boleta única de papel muy distinta a la boleta única de papel a nivel nacional. Claro. Así que, insisto, por un tema que tiene que ver con la ausencia del tilde para la boleta completa. Y eso en un contexto paradigmático, con un peso importante en distritos, con un gran peso demográfico. La línea más importante tiene que ver con la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires tendrá el 7 de septiembre elecciones legislativas con el sistema tradicional. Boleta de papel, sábana, en donde se pueden ver a todos sus candidatos. Pero después llegará el momento, el 26 de octubre, de que esas mismas mesas tengan la boleta única de papel, en donde se rompe por primera vez el arrastre, especialmente en lo que eran las 2 puntas de la boleta, entre los intendentes, ¿sí?, el gobierno provincial y el peso del Poder Ejecutivo Nacional. Parte de eso entra en crisis con la utilización de la boleta única de papel. Si entra en crisis con distritos tan grandes como la provincia de Buenos Aires, que tiene el 40% del padrón nacional, bueno, se expresan interrogantes similares para otros distritos que, bueno, naturalmente tienen una población mucho menor, pero una dimensión muy importante a la hora de analizar el padrón nacional. Uno de esos casos es Mendoza. Bueno, y veremos también la concurrencia de la gente. Sí, el gran dato de Ese este es un dato. año. Dato importante, a ver si en la elección nacional la gente se siente más movilizada a ir a concurrir a las urnas con candidatos nacionales, ¿no? Para elegir renovación del Parlamento, del Congreso Nacional, tanto de la Cámara de Diputados como del Senado. La elección presidencial sí moviliza un poco. Exactamente. Y ¿no? sí, es la más como concreta para, bueno, visualizar un proceso, un proyecto político en las ejecutivas. Las de medio término suelen ser complejas también en términos de la forma en que se reparten, pero bueno, la última elección de la Ciudad de Buenos Aires marcó polarización. Es que parece que nos vamos a encontrar posiblemente con la mayoría de las desdobladas con un gobierno nacional que va a tratar de nacionalizarlas, ¿no? Porque, y polarizar. Y polarizar, porque además parece como un ordenador muy importante en 2 aspectos. Primero, porque estamos hablando de las primeras experiencias de la Libertad Avanza como partido nacional. Y en segundo lugar, porque la otra gran prueba tiene que ver con la performance electoral ante los ex socios de Juntos por el Cambio, porque lo que está también en discusión es la otra etapa de la transferencia de votos de Juntos por el Cambio que protagonizó Javier Milei en el balotaje del 19 de noviembre de 2023, que además, hay que recordar, es el último dato disponible del desempeño electoral de la Libertad Avanza en distintos distritos. Bueno, esa foto, en muchos casos, implica una línea comparativa con el desempeño que ahora la Libertad Avanza como partido nacional pone a prueba. Un caso, por ejemplo, la ciudad de Buenos Aires, ¿no? En las elecciones del 19 de noviembre de 2023, el nivel de participación fue del 76%. Claro. Lo comparamos con el 18 de mayo, 53%. Recordamos cuál fue la performance de la boleta Javier Milei, Victoria Villarruel del 19 de noviembre de 2023, 57% de los votos.
En el caso del 18 de mayo, hace 2 parpadeos atrás, bueno, comparamos esa performance y nos encontramos con Manuel Adorni a partir de una construcción de la campaña directamente por su nacionalización. Adorni es Milei y el dato es 32%. Así que en ese contexto, bueno, comparaciones y datos también con respecto a no solamente los datos finos y la comparación, sino también el impacto simbólico de lo que implica una victoria como la de Manuel Adorni, que tiene una diferencia muy grande con el 57% de la boleta Milei-Villarruel de 19 de noviembre de 2023. Último dato disponible en la comparación histórica. Pero lo que sí agiganta el resultado tiene que ver con la derrota del PRO en la ciudad de Buenos Aires, la primera que afronta. El impacto, ¿no? El impacto político. Totalmente. Hoy Jorge Macri dijo, también participó de la reunión de AmCham, en la reunión que organizó la Cámara de Empresas norteamericanas, que no va a haber renuncias por ahora, no va a haber renuncias en el gabinete de la ciudad de Buenos Aires, que ya hubo cambios, antes de las elecciones también hubo cambios, hubo un cambio fuerte que fue el del jefe de gabinete. Otro termómetro, ¿no? Totalmente. Ahí en un termómetro. La salida de Grindetti, la llegada de Sanchezini en la jefatura de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, pero que no va a haber cambios, no va a pedir renuncias. Todo un termómetro que Jorge Macri esté diciéndolo cuando han pasado 48 horas de las elecciones porteñas, en donde la gran pregunta además, es cómo se va a reconfigurar eso. Claro, y además felicitó a Manuel Adorni, felicitó a Leandro Santoro, dijo que no se había comunicado con ellos, tampoco se comunicó con el presidente de la Nación, pero que sí felicitó, en el mensaje mismo que dio en el día de hoy, felicitó a ambos candidatos. Todo un dato, Fernando, especialmente porque la ciudad de Buenos Aires queda otro camino todavía. Claro. Lo que se concretó este 18 de mayo fue la primera visita de porteños y porteñas a las urnas. La próxima será más nacional aún y es boleta única de papel, 26 de octubre, elecciones nacionales para legisladores para integrar el Congreso de la Nación. Exactamente, ese es nuestro próximo, por lo menos acá en la Ciudad de Buenos Aires, destino. Hay, como contó Claudio, en el medio, entre junio, julio, septiembre y agosto, varios paradas previas, así que iremos contándolas, pero obviamente aquí a esta Cámara le interesa lo que pasa el 26 de octubre y conocer antes, bueno, cómo van a estar las listas, ¿no? Porque el 26 es el día que vamos a poner por primera vez una marca en la boleta de papel, en la boleta única de papel, pero cómo se conformen las listas, quiénes renuevan, qué alianzas se hacen. Un mes antes aproximadamente ya estaremos conociendo esa definición. Así que, por lo pronto, Claudio, muchas gracias por esta participación de hoy. El jueves te vemos nuevamente aquí, ya con la sesión concretada. Si se juntan 129, hay sesión. Si se juntan 128, hay sesión en minoría, un poco de menos de tiempo y sin capacidad de resolver nada. Exactamente, y veremos a ver qué es lo que ocurre finalmente mañana, un día de mucha actividad y muchas comisiones que también se reúnen en la jornada de mañana. Nos vamos. Hasta mañana, nos dejamos.